¿Qué tal? Muy buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos a una nueva emisión de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se hará en medio de un panorama que parece desolador en nuestro país, en donde casi a diario conocemos un caso que parece superar al anterior por los vejámenes a los que son sometidas las mujeres que son víctimas. Por eso invitamos esta noche a Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, y a Ita María Díez, cofundadora de la colectiva Viejas Verdes. A las dos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerlas. Empiezo con Yamile a preguntarle si no resulta paradójico que tengamos que conmemorar esta fecha, es decir, a estas alturas no deberíamos estar todavía presenciando, narrando, contando historias de mujeres que son víctimas de violencia. Buenas noches. Buenas noches, María Camila. Un placer nuevamente estar con ustedes y con Noticias Caracol. Sí, es absolutamente desalentador. En alguna oportunidad lo hablamos, es increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos que recordarle a las personas que las mujeres, las adolescentes y las niñas somos seres humanos y que nuestros derechos son derechos humanos y fundamentales. Es una fecha muy importante para nosotras en la que debemos exigirle a la sociedad y al Estado que elimine todas las formas de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, y pues los medios de comunicación, como siempre, son grandes aliados para poder conseguirlo. Ita María, sé que no es una respuesta sencilla, tampoco la pregunta, pero ¿qué hace falta para que erradiquemos este tipo de violencia de nuestro país? Porque parece arraigada, parece que no funcionan las campañas de prevención, ni las condenas, ni las penas estrictas que se han impuesto a los victimarios. Yo no creo que únicamente hablar de las penas y del punitivismo vaya a resolver un problema tan arraigado y tan profundo en nuestras sociedades, y creo que las campañas que se han hecho no han sido suficientes. Creo que hay que hablar más de estos temas en todos los espacios, en todos los registros, en todos los lugares. Siguen existiendo muchas niñas, mujeres, jóvenes que no pueden o no han tenido las herramientas para reconocer las diferentes manifestaciones de violencia, o no saben cómo reaccionar ante ellas, no saben cuáles son las rutas de denuncia, no pueden denunciar tampoco porque no están en espacios seguros. Entonces creo que hay que hacer mucha pedagogía sobre esto. El Estado tiene que comprometerse realmente con un trabajo intenso de pedagogía, que por supuesto que implica un presupuesto que no se ha asignado hasta el momento, que ha sido insignificante, casi nulo, para hablar de violencias de género en los colegios, en las casas, en los territorios, y para identificar la fuente de estas violencias, ¿no? No solo quedarnos haciendo los conteos, porque no somos cifras, somos historias, no solamente seguir lamentándonos cada vez que perdemos a una compañera o a una hermana por cuenta de los feminicidios. Tenemos que ir a la raíz de estos problemas, que es la desigualdad de género, y entender cómo combatirla y cómo las mínimas manifestaciones, o las que consideramos micro manifestaciones de esas desigualdades, pues están sumando y están contribuyendo a este ciclo sin fin interminable de todas las violencias de género. No son cifras, son historias, son familias que hay detrás de los feminicidios que diariamente contamos en lo que tiene que ver con Colombia. Esta pregunta quisiera trasladársela a las dos: ¿cómo trabajar con los niños para que desaprendan el machismo? Porque también es cierto que parece estar naturalizado en muchos de los hogares colombianos, donde los hombres todavía tienen derecho incluso a edades tempranas a maltratar a las mujeres. Yamile. Gracias. Bueno, lo primero que me parece importante decir es que justamente por lo que dice Ita María, y es que el Estado necesita determinar unos flujos de presupuesto, justamente como lo ha dicho la Fundación siempre, para un proceso reeducativo de la sociedad y para combatir todas las formas de violencia machista contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Sí son necesarias las estadísticas. Por supuesto que las estadísticas ayudan a determinar cuáles son los focos de problema, en qué regiones tenemos más problemas, y justamente está relacionado con tu pregunta, María Camila, porque nosotros hemos detectado a través del observatorio en qué departamentos mayoritariamente tenemos mayor flujo de feminicidios
que coincide siempre con mayor flujo de denuncias de violencia intrafamiliar, que desde la Fundación hablamos más de violencia contra las mujeres en contextos de pareja, de hogar e incluso de exparejas, y también coincide con las cifras más altas de violencia sexual en todas sus formas. De esa manera, identificando dónde tenemos más los problemas, podemos llegar con educación, y me parece, y celebro mucho tu pregunta porque tienes toda la razón. A quien hay que hablarles es a los niños, a los hombres, porque principalmente son los hombres quienes han sido socializados bajo un sistema patriarcal y machista y quienes reproducen y generan estas violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, hablarle a los hombres es muy importante. Yo considero que las mujeres, las adolescentes y las niñas tenemos todas las capacidades para identificar qué es violento, qué se va en contra de nosotras, pero no tenemos un Estado que nos escuche, no tenemos un Estado con presupuesto, y ahora entonces es momento de hablarle a los hombres, porque no sirve de nada estar condenando permanentemente si a ellos no se les interpela. A ellos es a quienes hay que hablarles, sobre todo mañana, pero todos los días, para que dejen de hacerlo. Y Tamaría, usted hablaba precisamente de esos espacios donde se tiene que también abrir el camino para que podamos discutir sobre violencia de género. Sí, bueno, yo creo que en el caso particular de los niños, las niñas y niñes, pues hay que ir a la educación y a la base de la educación, no solamente en las instituciones, en el hogar también. Confío mucho más en las maternidades feministas en este momento que en la capacidad del Estado de involucrar el enfoque de género tan necesario que este país tantas veces ha rechazado y ha repudiado para poder entregar las herramientas desde la infancia temprana, para hablar, para nombrar estas violencias, para saber identificarlas, reconocerlas y saber qué hacer en cada caso, saber que hay unas actitudes y hay unos comportamientos que no están bien y que deben pararse, y que ellos tienen la capacidad de hacerlo, y a dónde acudir, las rutas locales, las rutas en los diferentes lugares del territorio. Creo también en los nuevos referentes que existen para estas nuevas infancias o para esta niñez, en los referentes a través de la cultura, en los referentes en las nuevas narrativas, en los libros infantiles, en las películas, en la música, en todas las formas de representación. Siento que también los medios de comunicación tienen una responsabilidad altísima aquí en la representación que hacen. Somos una sociedad bien adultocéntrica, entonces sacarnos eso de la cabeza, descentralizar y entregar un poco más de poder de informar y de poder de educar a través de estos espacios. No únicamente a través de esto, o sea, no creo que haya que quitarle la responsabilidad al Estado. Creo que tenemos que presionar, y justamente eso es lo que pasa mañana. Salimos todas a las calles por todas las causas y por todas las diferentes reivindicaciones que estamos haciendo, a exigirle al Estado que cumpla su papel, su rol de garante de muchos derechos que se están violando, comenzando por una vida libre de violencias, y a que, como decía Mile, a meterse en la mano al presupuesto y adjudicar unos presupuestos y unos rubros realmente significativos para parar estas problemáticas de salud pública, que son no solamente la pandemia de los feminicidios, todas las demás violencias, las violencias sexuales, las violencias psicológicas, la salud mental de las mujeres y por supuesto de las niñas, ahora atravesada por la coyuntura de la pandemia que sobredimensiona, o no sobredimensiona, más bien profundiza y hace más evidentes esas cosas que siempre han estado aquí, pero que quizás hemos callado. Y también hablar un poco más de los referentes o de cómo reconocemos a las mujeres en nuestros espacios, comenzando desde el hogar, comenzando desde las tareas de cuidado no reconocidas, no remuneradas. Creo que hay muchos cambios que se tienen que hacer, pensando también en todas las representaciones que van a ver los niños de esta generación que crecen con este cambio cultural o todas estas tensiones que el feminismo está generando en la sociedad, porque son absolutamente necesarias. Y Tamaría, usted se refiere a la responsabilidad de la sociedad
a la responsabilidad justamente del Estado, de los medios de comunicación en estos casos de feminicidio y cómo podemos prevenirlos. Eso me da pie para preguntarles a ustedes dos. Arranco con Yamile preguntándole cuál debe ser esa reacción de la sociedad frente a estos casos de violencia, sobre todo cuando es una sociedad expectante. Bueno, la sociedad debe ser vista como un componente del Estado de forma directa y las personas que conformamos el Estado, que conformamos la población, adultos o no, pues no podemos funcionar como ruedas sueltas y no podemos vernos dentro del ejercicio de violencias de formas aisladas, sino que debe haber un análisis a profundidad. Yo no puedo ser una persona, una defensora de derechos humanos por horas, ¿no? Yo soy defensora de derechos humanos todo el tiempo. En ese mismo sentido, la sociedad debe ser una sociedad que se pregunta continuamente qué está pasando con cada una y cada uno de nosotros, cómo observamos a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, qué entendemos por los derechos humanos de las mujeres. Se entiende que las mujeres son seres humanos y tienen derechos fundamentales o no hemos llegado a entenderlo. ¿Y por qué no? Cuando se habla de feminicidio continuamente, que es la invitación que ha venido haciendo la Fundación, se permite la sociedad preguntarse el por qué. Y eso es lo que nosotras vivimos cuando llegamos y conocemos a las familias. Las familias empiezan a hacerse unas preguntas de cómo se han desarrollado sus relaciones familiares a través de todo el tiempo y cuáles son las responsabilidades que cada una y cada uno tenemos dentro de las relaciones. Principalmente en el marco de las violencias machistas, los hombres. Cómo desaprenden, cómo objetan al mismo patriarcado, a este sistema que los ha llevado a ser socializados de formas bastante violentas, y también a las mujeres a tener la capacidad no solamente de reconocer la violencia, eso lo tenemos hace mucho tiempo ya instalado, sino a ser capaz de interpelar, pero interviene el Estado garantizando que las mujeres podamos interpelar sin sentirnos violentadas después. Entonces la sociedad debe actuar de forma articulada, no puede ser el Estado por aquí, los medios de comunicación por allá, la sociedad civil por el otro lado, sino que tienen que unirse y entender esos tres actores principalmente, que somos seres humanos, cómo garantizar los derechos, cómo desaprender, cómo eliminar todos los estereotipos, y eso tiene que ir de la mano. Los medios de comunicación pueden hacer un esfuerzo, pero si el Estado no escucha, no transforma las normas, no destina presupuesto, poco podemos hacer. Las mujeres podemos denunciar, pero si el Estado no interviene con justicia, poco se puede hacer. Y esas dos cosas pueden funcionar, pero si los hombres no dejan de violentar y no desaprenden, como tú decías, el machismo, no dejan de ser machistas, va a ser imposible tener una sociedad sin feminicidios. Y Tamaría, a propósito de lo que menciona Yamile, muchas veces pensamos que el maltrato y la violencia se manifiestan solo de forma física, pero ¿cómo se detecta si se está siendo víctima de violencia emocional, económica, no solamente física en el entorno, no solamente familiar, también en el entorno laboral, en distintos entornos? Yo creo que justamente por eso es tan importante hablar de estos temas, porque todavía hay muchos términos en disputa. ¿Qué es acoso? ¿Qué es hostigamiento? ¿Qué es consentimiento? Son cosas de las que no se hablan en los hogares, en los colegios, en todos desde temprana edad. Entonces, estas son las campañas y la pedagogía que hay que hacer en todos los lugares, y también creo que, yendo un poco a tu pregunta de cuál era el papel de la sociedad, yo también creo que como sociedad es importante reforzar la necesidad de creerle a las niñas, creerle a las mujeres sus denuncias, sus reclamos, repudiar también. La sociedad tiene el deber de repudiar, condenar socialmente. Ya sabemos que la justicia es patriarcal y no está funcionando en este aspecto, pero sí necesitamos hacer un rechazo y una condena social a todas las formas de violencia, no solamente a los feminicidios, que son la parte más visible y la violencia más extrema, pues, la violencia irreversible, pero a todas las demás formas, desde las expresiones más normalizadas, desde el humor basado en la apariencia de las mujeres, desde el humor basado en los cuerpos, en la edad de las mujeres, en los estereotipos machistas. Todo esto desde la sociedad tiene que pararse, tiene que dejar de reproducirse, tiene que dejar de entenderse como un comportamiento cultural o normalizado, porque no lo es,
es violencia, es machismo. Creo también que la sociedad tiene que empezar a movilizarse más, a solidarizarse con estas violencias, porque finalmente nos atraviesa a todos. Un feminicidio de una mujer también impacta a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a su madre, a sus hermanas. Entonces no es solamente un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad bastante grave. Y por último, la sociedad tiene que votar bien en algún momento, tiene que interesarse por programas de gobierno que incluyan programas de prevención de violencia de género realmente con presupuesto. Y por eso también decimos que no es suficiente que haya mujeres en el poder, necesitamos mujeres con agendas feministas, con todos estos puntos que vamos a salir a reclamar mañana a las calles, en sus programas, en sus partidos, y que realmente lleguen a implementarlos. Entonces creo que hay muchas formas en las que la sociedad puede actuar y articularse. Y bueno, y por ahora desafortunadamente lo que no hace el gobierno, este tipo de campañas y de pedagogías en sus espacios, en sus hogares, en sus familias, en sus círculos sociales también, empezar a desmontar esos comentarios misóginos, a parar esos chats donde se están rotando las nudes de las mujeres sin su consentimiento, en fin, muchísimas formas, y por eso hay que hablar de todas estas manifestaciones de la violencia económica, de la violencia patrimonial, de la violencia simbólica, psicológica, política, reproductiva, etcétera. Bueno, son tantas, se me pasan mil. Escuchándolas a las dos, confluyen en la necesidad de que haya esa sinergia, esa articulación entre el Estado, las víctimas y todas las organizaciones interesadas en defender los derechos de las mujeres. Eso me da pie, Yamile, para preguntarle a usted, sobre todo, que la he seguido muy de cerca, su activismo en defensa por los derechos de las mujeres, por este proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso y que busca, por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales contra menores de edad, que no prescriban. Los penalistas, que siempre han estado también en el centro de la discusión, dicen que eso lo que hace es incentivar la impunidad, porque cuando un fiscal no tiene un término establecido en la ley para poder dar resultados sobre una investigación, se relaja, por decirlo así de manera coloquial. Sí, María Camila, yo estoy de acuerdo con la postura de mis colegas abogadas penalistas, en especial con la postura que ya ha explicado ampliamente la doctora Elena Hernández, que para nosotras es un referente de las mujeres penalistas, de las pocas mujeres penalistas y feministas que tiene Colombia. Y en ese sentido, ese tipo de proyectos de ley, ahora aprobados, como el proyecto de ley que piensan o pretenden hacer aprobar ahora, sobre la cadena perpetua para feminicidas, no son efectivos. No son efectivos porque no hay una base científica que permita determinar que efectivamente, o cuando hay un aumento en las penas o cuando hay la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, hay disminución de los delitos sexuales. Lo que busca o lo que debe buscar un sistema judicial es que cuando haya una sanción, cuando haya una pena, haya, digamos, un castigo social y que esa conducta no se repita. Por eso hablamos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que no ha garantizado Colombia durante muchos años es que en materia de violencia sexual haya una efectiva justicia. Tenemos tasas de más del 88%, si no estoy mal, puedo equivocarme, pero unas tasas altísimas de impunidad en materia de violencia sexual. Si se amplían esos términos, ¿no?, de investigación de los procesos en los casos de violencia sexual, que son tan difíciles por un asunto que tocaba Ita María, y es que a las mujeres no se nos cree cuando los denunciamos. Y te lo digo yo, que lo he vivido en carne propia, que llevo esperando 6 años y solamente 5 años después, tratándose de un acceso carnal violento, hay una imputación. Y yo soy una mujer que tiene un acceso al entendimiento de los derechos que muchas de las mujeres no tienen, porque por fortuna y tuve la oportunidad de acceder a la educación, cosa que la mayoría de mujeres lamentablemente no tienen. Pues pensemos en cómo lo están viviendo, sobre todo las niñas a las que no se les cree, las madres de esas niñas a las que se les acusa de estar ejerciendo una manipulación en las niñas para irse supuestamente en contra de los padres, que aquello no existe, lo que denominan la alienación parental.
Y en ese orden de ideas, este proyecto de ley, digamos, la postura propia mía como abogada, estoy en contra, y la postura de la Fundación es lo que necesitan las niñas y las adolescentes son unas investigaciones tempranas, que tengan medidas de protección, que tengan asistencia psicosocial, que tengan asistencia jurídica, que tengan representación de víctimas de calidad, técnica, buena, que es un poco lo que hace la Fundación, que tratamos cada vez de ampliar más cupos en toda Colombia. Ya tenemos más de 25 familias, pero es un trabajo muy difícil. Y en todo caso la exigencia es al Estado es entender qué son las violencias sexuales, porque también, para cerrar un poco este tema de violencia sexual, yo quiero decirte que el Estado colombiano al parecer solamente entiende la violencia sexual como los accesos carnales violentos, como los actos sexuales abusivos, pero estamos dejando de lado que somos un país absolutamente negacionista de la trata de personas, que afecta mayoritariamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que además somos un país que casi aplaude la explotación sexual, la prostitución, que la ha entendido el Estado desde algunas personas, pero no desde el derecho de los derechos humanos que impacta Colombia y que ha ratificado Colombia como un supuesto trabajo, mientras que a las mujeres allí las están violando, las están matando. Entonces no se está entendiendo la violencia sexual. Y un país, un Estado que no entiende la violencia sexual, no entiende en absoluto qué es la violencia machista, cuáles son las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, cuáles son las violencias basadas en género, y de esa forma pues la justicia tampoco es efectiva. Entonces, por supuesto que nuestra posición también es en contra, y también adelanto que es en contra de una cadena perpetua en contra de feminicidas. Eso no va a solucionar el problema. Y Tamaría, ¿cómo ve usted esta nueva iniciativa que solamente está esperando ser sancionada por el presidente de la República para que se convierta en una realidad para los niños y niñas que son víctimas de abuso sexual? También creo que la respuesta, como te decía al principio, creo que el feminismo no necesariamente busca la solución por el punitivismo, y sin embargo, por supuesto, sí necesita que la justicia deje de ser patriarcal, que dejemos de tener los índices de impunidad que manejamos, pero estar esperando esta solución por esta vía no ha disminuido, no ha mejorado las estadísticas para nada, ni la calidad de vida de las mujeres, por supuesto. Entonces también creo que hay que pensar en otras soluciones que no necesariamente vayan a esto. Yo tampoco creo que la cadena perpetua vaya ni el incremento de las penas tampoco vaya a desincentivar a un violador o a un feminicida de hacerlo. Creo que tenemos que apostarle mucho más a la educación, a la prevención, a la detección, a las rutas, a los manejos que se están dando, a los casos. Nuevamente, si vemos el esquema de justicia al que se tiene que enfrentar una mujer cuando denuncia, es absolutamente machista y revictimizante desde las primeras instancias. Entonces hay que pensar, hay que ir mucho más allá y ver la desigualdad y la ausencia de enfoques de género, de enfoques feministas, de juezas, de personal, de abogadas, quienes están... los médicos también, quienes están atendiendo a las mujeres a lo largo de esta ruta para que tengan este enfoque, y no solamente reaccionario, no solamente quedarnos en qué hacer cuando pasa, es cómo vamos a evitar que esto pase, cuáles son las raíces, cuál es la profundidad de estas problemáticas. Y también creo que es muy importante, por supuesto, no solamente quedarnos en los problemas que son los más visibles. Claramente, como hemos venido hablando, hay que ir a la raíz y a todas las expresiones y a todas las manifestaciones, y por supuesto que esto también incluye la trata y la explotación sexual, pero no lo confundimos con el trabajo sexual. Creo que aquí también esta es otra discusión que tienen que dar las mujeres que ejercen este trabajo y que se encuentran en esos espacios, pero sí es importante que no estemos dependiendo de este tipo de consecuencias, porque eso no va a evitar que a las niñas las sigan violando y que a las niñas las sigan maltratando en sus hogares,
tenemos que ir a la raíz de los problemas y tenemos que pensar muchísimo más en cómo prevenir, en cómo evitar, en cómo educar, y también porque siempre esto está dirigiéndose hacia las mujeres. ¿Dónde está la educación a los varones? ¿Dónde les están diciendo a ellos, no violes, no puedes ir más allá del consentimiento de una mujer? Porque siempre estamos pensando en el cuidado, en prevenir, en no hacer, en estar nosotras en función de no ser violentadas. Creo que también hay que redireccionar el enfoque de a dónde se están poniendo todos estos esfuerzos, ¿no? No digo que no se tenga que hacer todo el esfuerzo en la rama judicial, claro que se tiene que hacer, pero esto no necesariamente va a evitar que esta conducta tan arraigada en la sociedad y tan normalizada en los hogares y en prácticamente toda la población se siga reproduciendo. Entonces tenemos que ir a la raíz y apostarle más, creo yo, a unas campañas educativas y preventivas para que esto deje de parar y no solamente tengamos que esperar a que las mujeres estén muertas, asesinadas por manos de los feminicidas, o violadas o violentadas de todas las formas posibles, para ver cómo vamos a resolver este problema cuando ya está en su etapa más crítica o irreversible. Ita María Díez, cofundadoras de la colectiva Viejas Verde, y también Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, las dos dándonos los pros y los contras de la lucha contra la violencia de la mujer en Colombia. Las dos, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa esta noche. María Camila, muchísimas gracias, y pues sea la oportunidad para desearte a ti y a todas las mujeres que nos van a ver una vida libre de violencias, y para seguirle exigiendo al Estado el reconocimiento de las violencias machistas y la lucha en contra de ellas. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos inmediatamente a Ricardo Espina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una determinación que tomó la Fiscalía en un caso que se venía adelantando contra el ganadero y empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. La historia comienza en febrero del 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín pidió investigar a Santiago Uribe, actualmente en juicio por otro caso del que ya vamos a hablar, por su presunta participación en la financiación de un grupo paramilitar en el suroeste antioqueño, justamente conocido de esa manera, que tenía un radio de acción entre otros en municipios como Titiribí y Angelópolis. La investigación, que se adelantaba desde hace 3 años, fue definida en las últimas horas por el fiscal 128 especializado de la ciudad de Medellín, que no encontró ni documentos ni testimonios que demostraran que efectivamente se pudo haber producido esa supuesta financiación de Santiago Uribe a grupos de autodefensas en esa región del departamento de Antioquia. Y por lo tanto, ese fiscal dictó un auto inhibitorio, que no es otra cosa distinta a decir aquí no hay mérito para iniciar ninguna investigación formal. Lo otro que tiene que ver con Santiago Uribe todavía está en pleno desarrollo, y es el juicio que está ya en su recta final por su presunta participación en la creación de un grupo paramilitar, de otro grupo paramilitar, conocido como los 12 Apóstoles, en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia también. Este caso ya está en la etapa de alegatos de conclusión, fue aplazado por solicitudes que se hicieron de las partes para conocer más detalles del expediente, y se va a reanudar esa parte del juicio en enero del año 2021. Están investigando en ese caso al ganadero Santiago Uribe por presunta conformación de grupos de autodefensas, entre otros por el delito de concierto para delinquir, en un juicio muy prolongado que ha sido además un escenario de controversia muy agria entre el expresidente Álvaro Uribe y el exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, bajo cuyo mandato en el búnker de la Fiscalía se determinó detener a Santiago Uribe y llevarlo a juicio por presunta conformación de grupos de autodefensas. Ricardo, gracias. Así llegamos al final de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por conectarse con nosotros. Los dejamos en compañía de Víctor Grosso y Signo Pesos. Feliz noche.